Dicen que el mayor engaño de la historia está a punto de ocurrir, un engaño tan perfecto, tan convincente, que incluso los más sabios podrían ser arrastrados por él. La Biblia nos advierte de un personaje oscuro que se levantará con poder, conocido como el Anticristo, la bestia del Apocalipsis 666, aquel que llegará con apariencia de Salvador, pero cuyo propósito será esclavizar al mundo entero. Y aunque muchos lo imaginan como una figura lejana, la verdad es que las señales indican que ya podríamos estar presenciando los primeros pasos de su llegada. Mira a tu alrededor: caos mundial, guerras en Medio Oriente, crisis económica, desastres naturales, religiones confundidas y una sociedad que clama por un líder que traiga paz. ¿Y si ese líder ya hubiera nacido? ¿Y si en este mismo momento estuviera preparándose para ocupar el trono que lo convertirá en el gobernante más peligroso que jamás haya existido? No se trata de una historia de ciencia ficción ni de una película de terror. Es una advertencia real, escrita en las páginas de la Biblia hace miles de años, donde el libro de Apocalipsis nos revela que llegará un tiempo en que el mundo entero adorará a la bestia y recibirá su marca, el 666. Por eso, quédate hasta el final, porque lo que escucharás aquí podría cambiar tu manera de ver las noticias, los gobiernos y hasta los templos religiosos. Tal vez descubras que estamos mucho más cerca del fin de lo que imaginas. Escribe ahora mismo en los comentarios: sí, estoy listo para conocer la verdad. El nacimiento en medio del caos. La noche estaba cargada de tensión en Jerusalén. El aire olía a humo y pólvora, y el estruendo de los cohetes iluminaba el cielo como un recordatorio de que la paz era un sueño lejano. Israel se encontraba una vez más en guerra contra sus enemigos, y mientras los tanques avanzaban por las fronteras y las sirenas advertían a los ciudadanos que se ocultaran en los refugios, algo sobrenatural estaba a punto de suceder. En medio de aquel caos, nació un niño llamado Adiel. No era un nacimiento común. Mientras otros bebés llegaban al mundo llorando con desesperación, este pequeño abrió los ojos con una calma perturbadora. Su mirada era intensa, casi hipnótica, como si supiera cosas que nadie más podía comprender. Las parteras que lo asistieron se miraron entre sí con desconcierto. Jamás habían visto un recién nacido así. No lloraba, no temblaba, no parecía necesitar consuelo, simplemente observaba como si aquel primer respiro fuera el inicio de algo más grande. El nombre escogido por sus padres fue Adiel, que en hebreo significa Dios es justo. Nadie imaginaba que aquel niño, cuyo nombre evocaba santidad, sería recordado siglos después como el mayor impostor espiritual de la humanidad. Mientras las bombas caían sobre la ciudad, en el mundo espiritual se levantaba un decreto oscuro. El gran engaño había comenzado. Durante sus primeros años, Adiel creció en un ambiente marcado por la violencia y el miedo. Su familia vivía rodeada de refugios antibombas y cada día era una lucha por sobrevivir. Sin embargo, aquel niño parecía distinto. Mientras otros niños lloraban al escuchar explosiones, él sonreía. Mientras otros corrían a esconderse, él observaba con serenidad, como si aquel caos le perteneciera. No tardó en llamar la atención de sus maestros. Con apenas 5 años podía leer pasajes completos de las Escrituras sin equivocarse. Aprendió hebreo antiguo, griego y arameo, con una facilidad que parecía imposible. Los rabinos lo describían como un prodigio. Algunos decían que era una señal de que Dios lo había elegido para grandes cosas. Otros, en silencio, sentían un escalofrío al escuchar sus palabras, como si detrás de su inteligencia se escondiera algo que no podían explicar. Las élites religiosas comenzaron a interesarse en él. Lo invitaban a templos, a círculos de estudio y lo rodeaban de sabiduría mística.
Le presentaron el Talmud, la Cábala y los escritos de los profetas antiguos. Adiel absorbía todo como una esponja. A cada enseñanza respondía con preguntas que dejaban atónitos a los más ancianos. No era un niño común. Era como si el conocimiento fluyera naturalmente en su interior. Pero lo más inquietante no era su inteligencia, sino el efecto que causaba en las personas. Quien lo miraba a los ojos sentía una mezcla de paz y temor. Algunos quedaban fascinados, como hipnotizados. Otros, en cambio, sentían un rechazo instintivo, como si su alma percibiera el peligro oculto tras aquella sonrisa angelical. Mientras Jerusalén seguía envuelta en guerras y tensiones políticas, Adiel se convertía en un joven admirado y protegido. Había quienes veían en él un futuro líder espiritual, alguien que podría unir a Israel en medio de las ruinas. Nadie sospechaba que en realidad aquel niño estaba destinado a cumplir la profecía más oscura del Apocalipsis, convertirse en la bestia, el anticristo, el hombre que engañará a naciones enteras y conducirá al mundo hacia la perdición. El enemigo de las almas sabía que no necesitaba un monstruo aterrador para conquistar a la humanidad. Necesitaba un líder carismático, un hombre brillante, alguien en quien todos confiaran. Y eso se estaba gestando en Adiel desde su nacimiento. Los ángeles caídos celebraban en silencio, los cielos observaban con tensión, y los hombres, ciegos, creían estar presenciando el surgimiento de un genio. Si quieres descubrir cómo este niño se transformará en el líder más temido de la historia, escribe en los comentarios: quiero conocer la verdad completa. Lo que nadie sabía en aquel momento es que el nacimiento de Adiel no solo marcaba el inicio de una vida, sino el inicio del fin. La infancia prodigiosa de Adiel. Adiel no era un niño como los demás. Desde sus primeros pasos dejó claro que su mente estaba adelantada años luz a la de cualquier otro niño de su edad. Mientras los pequeños de su barrio jugaban en las calles polvorientas de Jerusalén, él pasaba horas absorto en los libros, recorriendo con sus ojos curiosos las páginas de textos que incluso los adultos consideraban difíciles de comprender. Antes de cumplir los 10 años, ya dominaba varios idiomas. Leía con fluidez hebreo, griego, latín y arameo y sorprendía a sus maestros al conversar con turistas en inglés y francés sin haber recibido clases formales. Sus padres estaban orgullosos, pero también confundidos. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño tuviera una memoria y un entendimiento tan extraordinarios? Lo que más asombraba a quienes lo rodeaban no era solo su capacidad de aprender, sino la forma en que hablaba. Cuando se expresaba, parecía un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Sus palabras eran firmes, seguras, como si conociera verdades que otros aún no habían descubierto. Los rabinos que lo escuchaban quedaban atónitos. Algunos lo llamaban el niño de la sabiduría. Otros, en secreto, murmuraban que en él había algo que no podían explicar con lógica. Muy pronto, las élites religiosas y políticas comenzaron a interesarse en él. No era un niño cualquiera, era un fenómeno. Lo invitaban a reuniones privadas, a estudios del Talmud y de la Cábala, y lo rodeaban de sabiduría ancestral. Adiel absorbía todo como una esponja. Citaba de memoria pasajes enteros de Isaías, Jeremías y Daniel, y los interpretaba con una claridad que dejaba a todos desconcertados. Pero lo más inquietante era la atracción que generaba. Quienes lo miraban a los ojos sentían un magnetismo extraño. Algunos experimentaban paz, otros temor. Había algo en su presencia que no podía describirse con palabras. Un rabino anciano dijo una vez: cuando lo escucho hablar, siento que mi alma tiembla. No sé si estoy ante un profeta o ante algo más oscuro. En la escuela, Adiel no solo destacaba por su inteligencia,
También mostraba un carisma natural que lo hacía popular entre sus compañeros. Tenía la habilidad de unir a grupos enfrentados, de calmar discusiones y de convencer a cualquiera con un par de frases. Los adultos lo admiraban, los niños lo seguían, y poco a poco su figura comenzaba a ser vista como especial, casi sagrada. Su madre recordaba con orgullo el día en que, con apenas 8 años, su hijo se acercó a un rabino y le dijo: «Pronto vendrá un tiempo en que el templo será reconstruido y yo estaré allí para verlo». Nadie le prestó demasiada atención, pero con el paso de los años, esas palabras resonarían como una profecía que marcaría la historia de la humanidad. Adiel no solo se dedicaba a los textos religiosos, también se interesaba por la política y la historia. Pasaba horas leyendo sobre reyes, imperios y batallas. Le fascinaba cómo un solo hombre podía cambiar el curso de las naciones. Admiraba a líderes como Alejandro Magno y Julio César y decía que algún día él también dejaría su huella en el mundo. Lo más inquietante era que, a pesar de su prodigiosa inteligencia, no mostraba señales de humildad. Nunca parecía sorprendido por su propio talento, como si supiera desde siempre que había nacido para algo grande. A diferencia de otros niños, no se asustaba con facilidad, no lloraba en las noches, no tenía miedos infantiles. Su carácter era firme, seguro, imperturbable. Los rumores sobre él comenzaron a circular entre las comunidades religiosas. Algunos lo llamaban el niño prometido. Otros, más cautelosos, advertían que el verdadero Mesías no podía llegar en medio de guerras y caos. Sin embargo, la fascinación que despertaba crecía sin detenerse. Lo que nadie imaginaba era que aquel niño prodigio no estaba siendo preparado solo por maestros humanos. En lo invisible, fuerzas espirituales lo rodeaban, alimentando su mente y moldeando su carácter. Cada libro que leía, cada enseñanza que memorizaba, cada mirada que cautivaba, lo acercaba más a su destino final: convertirse en el líder que engañará a las naciones. Si quieres seguir descubriendo cómo este niño prodigio se convertirá en el hombre que engañará al mundo, escribe en los comentarios: «Quiero conocer lo que viene». El mundo lo admiraba como a un genio, pero el cielo lo miraba como a un impostor en preparación. La infancia de Adiel no era simplemente un capítulo de aprendizaje, era el inicio de una carrera destinada a cambiar la historia, y no precisamente para bien. El joven carismático que cautiva a todos, la adolescencia de Adiel estuvo marcada por una madurez inusual. No era el típico joven distraído por juegos o trivialidades. Desde muy temprano, demostró que había nacido con una misión, y aunque sus padres pensaban que solo era un muchacho talentoso, en realidad se estaba gestando algo mucho más grande. Su carisma era tan poderoso que las personas quedaban fascinadas al escucharlo hablar. No importaba si se trataba de sus compañeros de clase, de rabinos ancianos o de políticos experimentados. Todos coincidían en que aquel joven tenía un don para cautivar. No gritaba, no imponía, no necesitaba levantar la voz. Bastaba con que pronunciara unas palabras y la gente sentía que debía prestarle atención. Adiel parecía tener la extraña habilidad de reconciliar lo irreconciliable. Donde otros veían muros, él levantaba puentes. Podía reunir a jóvenes laicos y religiosos en una misma conversación, logrando que se respetaran y se escucharan. Era capaz de debatir con ateos y hacer que consideraran la existencia de lo divino. Su poder de persuasión era tal que muchos lo describían como un pacificador nato. A los 13 años, en su bar mitzvah, sorprendió a toda la comunidad. Durante la ceremonia, recitó de memoria extensos pasajes de la Torá y los explicó con una elocuencia que dejó a los ancianos sin palabras. Su interpretación parecía tener un brillo especial, como si hablara con autoridad.
La multitud lo aplaudió emocionada, convencida de estar frente a un futuro líder de Israel. Pero algo extraño ocurrió ese día. Justo cuando Adiel terminó su discurso, un trueno estremeció el cielo despejado. No había nubes, no había tormenta, pero un sonido retumbó con tal fuerza que muchos se sobresaltaron. Algunos lo interpretaron como un signo divino de aprobación. Sin embargo, otros sintieron escalofríos, preguntándose si aquel trueno era más bien una advertencia celestial. Los periódicos locales publicaron la noticia, llamando a Adiel el joven de la sabiduría. Fotos de su sonrisa aparecieron en las portadas, y pronto su nombre empezó a conocerse más allá de su comunidad. No tardó en recibir invitaciones para hablar en reuniones, conferencias juveniles y encuentros interreligiosos. Y en cada escenario, cautivaba con una facilidad que desconcertaba a los más escépticos. Su popularidad crecía como fuego en campo seco. Jóvenes lo admiraban, ancianos lo respetaban, y políticos empezaban a verlo como un diamante en bruto para el futuro de Israel. Tenía lo que nadie más poseía: inteligencia, carisma y una extraña capacidad de inspirar confianza. Pero había algo inquietante detrás de esa imagen perfecta. Quienes lo conocían de cerca notaban que no mostraba debilidades típicas de la juventud. No se dejaba llevar por la ira, no caía en distracciones, no parecía tener pasiones descontroladas. Todo en él era calculado, medido, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Algunos rabinos lo llamaban una promesa para el pueblo. Otros, en silencio, decían que nunca habían visto a un joven tan frío por dentro. Había momentos en que, detrás de su sonrisa, parecía ocultar un plan mucho más grande de lo que cualquiera pudiera imaginar. El poder de su mirada era aún más perturbador. Muchos testigos afirmaban que bastaba con que los observara para sentirse expuestos, como si Adiel pudiera leer sus pensamientos más íntimos. Algunos lo describían como un don divino, otros como una influencia que rozaba lo sobrenatural. La adolescencia de Adiel fue el periodo en el que consolidó su imagen de líder nato. No solo era un prodigio intelectual, sino un carismático orador y un joven capaz de mover masas. Lo que el mundo veía como un futuro brillante, el cielo lo observaba como el surgimiento del impostor que engañaría a las naciones. Aquel trueno en su bar mitzvah no había sido casualidad. Fue un recordatorio de que detrás de la admiración y los aplausos se escondía un destino oscuro, pero pocos querían verlo. El pueblo estaba fascinado con su figura, y cada palabra que pronunciaba lo acercaba más al escenario mundial. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos en los comentarios qué señales espirituales has vivido en tu vida. Lo que nadie sabía era que ese joven carismático estaba a punto de ser puesto a prueba por los mismos conflictos que habían marcado su nacimiento. El caos en Israel se intensificaba y Adiel estaba listo para dar el siguiente paso en su camino hacia la grandeza o hacia el engaño más grande de la historia, el conflicto que nunca termina. La tierra de Israel nunca ha conocido una paz verdadera. Cada generación ha vivido bajo la sombra de la guerra, y Adiel creció en medio de ese ambiente cargado de odio y resentimiento. El conflicto con las naciones árabes parecía un círculo interminable. Acuerdos firmados y rotos, treguas que duraban apenas semanas, atentados que recordaban que la calma era solo una ilusión. En sus calles, la tensión era palpable. Familias enteras evitaban ciertas zonas, los soldados vigilaban cada esquina y los muros de separación recordaban que la división era más fuerte que la unidad. Jerusalén, la ciudad santa, se había convertido en un campo minado de ideologías, religiones y poderes ocultos. Y en medio de todo, Adiel observaba. Su mirada no era la de un joven resignado, sino la de alguien que estaba trazando un plan.
Los rabinos hablaban cada vez con más urgencia de la necesidad de construir el tercer templo. Decían que sólo así Israel alcanzaría la verdadera redención. Pero el problema era enorme. En el monte del templo se alzaban las mezquitas más importantes del Islam, lugares sagrados para millones de musulmanes en todo el mundo. Tocarlas significaba encender una guerra de proporciones mundiales. Adiel, que escuchaba en silencio las discusiones, comenzó a hacerse notar. No hablaba como un simple observador, hablaba como alguien que tenía una visión clara. Con voz serena decía: el pueblo necesita esperanza, el templo debe ser reconstruido, yo lo haré. Esa declaración causaba escalofríos entre quienes lo escuchaban. Un joven atrevido, apenas entrando en la adultez, hablaba con la seguridad de un líder consumado. Pero lo más sorprendente era que lograba convencer. Incluso los más escépticos terminaban pensando que tal vez, con su carisma, Adiel podría lograr lo imposible: traer paz donde solo había odio. Mientras tanto, las tensiones en el Medio Oriente aumentaban. Nuevas guerras estallaban en Gaza. Los misiles cruzaban los cielos y las calles se teñían de sangre. Las noticias hablaban de la posibilidad de un conflicto regional a gran escala. En ese ambiente de miedo y desesperanza, el pueblo comenzó a buscar un líder que los guiara. Alguien que no solo hablara de paz, sino que pudiera garantizarla. Fue entonces cuando Adiel empezó a destacarse en reuniones más serias. Políticos y militares comenzaron a escuchar sus propuestas. No eran simples palabras bonitas, sino estrategias bien pensadas. Hablaba de negociaciones, de acuerdos secretos, de alianzas que parecían imposibles, y lo hacía con tal seguridad que muchos se preguntaban de dónde provenía aquella sabiduría. Los medios de comunicación empezaron a interesarse en él. El joven visionario, lo llamaban. Sus entrevistas se viralizaban y su imagen empezaba a aparecer en portadas de revistas internacionales. Mientras tanto, los rabinos veían en él un candidato ideal para liderar la causa del tercer templo. El pueblo estaba dividido. Unos lo veían como un salvador, otros como un soñador peligroso. Pero el magnetismo de su personalidad era tan fuerte que las voces de advertencia eran rápidamente silenciadas por la esperanza que despertaba. En lo invisible, el enemigo avanzaba su plan. Sabía que el corazón del mundo estaba en Jerusalén y que aquel joven estaba destinado a convertirse en la figura que cambiaría el curso de la historia. No con la fuerza bruta de un dictador clásico, sino con la astucia de un falso pacificador. Adiel, en su interior, ya había tomado una decisión. No se conformaría con ser un espectador más del conflicto. Él sería el hombre que resolvería el problema que nadie había podido solucionar. Y su herramienta no sería la violencia directa, sino la diplomacia engañosa. El conflicto que nunca terminaba se convertiría en el escenario perfecto para su ascenso. Cada bomba, cada ataque, cada llanto de un niño en las calles de Jerusalén era un recordatorio de que la humanidad necesitaba a alguien que trajera orden al caos. Y ese alguien estaba listo para entrar en acción. Si crees que el mundo ya está presenciando estas señales proféticas, escribe en los comentarios: las profecías se están cumpliendo. El monte del templo seguía siendo el epicentro del conflicto. Para muchos era un terreno intocable. Para Adiel era la llave que abriría las puertas de su destino. Lo que parecía imposible estaba a punto de convertirse en una realidad. Y el mundo pronto sería testigo de un movimiento que sacudiría la fe de millones. El ascenso militar y político de Adiel, el joven que había nacido en silencio, sin lágrimas al llegar al mundo, comenzó a mostrar un lado nuevo y sorprendente. Su inteligencia, ya reconocida por los rabinos, se unió a una determinación férrea. Y cuando la guerra volvió a golpear con fuerza las fronteras de Israel,
Adiel tomó una decisión que marcaría su destino: enlistarse en el ejército. A simple vista parecía un acto de patriotismo. Muchos jóvenes israelíes lo hacen al cumplir la mayoría de edad. Pero en el caso de Adiel, nada era común. Desde el primer día demostró un temple inquebrantable, una mente estratégica brillante y una capacidad de liderazgo que lo hacía diferente. Sus superiores quedaban asombrados con cada maniobra. Sus compañeros lo seguían como si su sola voz fuera suficiente para darles valor. Las batallas no lo quebraban, al contrario, lo fortalecían. El humo, las explosiones y el dolor humano parecían no afectarlo. Caminaba entre las ruinas como si supiera que estaba destinado a sobrevivir. Pronto se ganó condecoraciones, reconocimientos y la confianza absoluta de sus superiores. Lo llamaban el comandante joven, un prodigio militar. La gente comenzó a hablar de él más allá de los cuarteles. Su nombre aparecía en periódicos y noticieros. Se hablaba de un soldado que parecía invencible, alguien que podía cambiar el rumbo de una batalla con solo una estrategia improvisada. En poco tiempo, Adiel dejó de ser un simple militar para convertirse en una figura pública. El ejército fue su primera plataforma, pero no la última. Los líderes políticos comenzaron a fijarse en él. Veían en Adiel no solo un joven con valentía, sino un visionario capaz de unir a la nación en tiempos de caos. Y fue en ese ambiente cargado de violencia y miedo donde Adiel dio el siguiente paso: entrar en la política. Con apenas 30 años, logró lo que parecía imposible: convertirse en uno de los miembros más jóvenes del Parlamento israelí. Su llegada no pasó desapercibida. Los medios lo llamaban la esperanza de Israel, el futuro del pueblo judío, la voz que traerá la paz. Su rostro comenzó a aparecer en campañas, en entrevistas y en debates internacionales. Pero lo que más sorprendía no eran sus discursos escritos, sino su capacidad para improvisar. Ante cualquier pregunta difícil, Adiel respondía con una calma que desconcertaba. Sus palabras parecían fluir como agua, seduciendo incluso a sus más duros críticos. Algunos aseguraban que tenía un don sobrenatural para persuadir, un magnetismo imposible de explicar. En el mundo espiritual, aquello no era casualidad, era parte del plan. El enemigo preparaba el terreno para que Adiel ascendiera cada vez más alto, hasta ocupar el lugar que lo convertiría en el líder más poderoso de la historia humana. La gente lo admiraba porque parecía traer orden en medio del caos. Cada conflicto, cada atentado, cada crisis económica encontraba en él una respuesta convincente. Su presencia daba seguridad, sus discursos encendían esperanza y sus gestos transmitían confianza. En poco tiempo, Israel lo veía como mucho más que un político joven. Lo veía como el hombre capaz de traer la paz que habían esperado por siglos. Si crees que este ascenso político es una señal profética de los últimos tiempos, escribe en los comentarios: el tiempo se está acabando. Mientras tanto, los rabinos más influyentes seguían viéndolo como el candidato perfecto para llevar adelante la causa del tercer templo. Decían que tenía la sabiduría de los antiguos, la valentía de los héroes bíblicos y el carisma de un rey. El pueblo lo escuchaba con devoción y cada vez más comenzaban a ver en él no solo a un líder político, sino a un posible Mesías. Pero Adiel aún no mostraba todas sus cartas. Sabía que el poder que había alcanzado era apenas el inicio. Su mirada estaba fija en algo más grande, algo global. Los conflictos internos de Israel eran importantes, pero su ambición iba mucho más allá de las fronteras de su nación. Su visión era convertirse en la figura central del mundo entero, y cada paso lo acercaba a ese destino. Primero, un soldado que brilló en el campo de batalla. Luego, un político joven
que sorprendió con su inteligencia y carisma, y ahora, poco a poco, un líder nacional que comenzaba a ser observado con admiración desde otras naciones. El ascenso militar y político de Adiel no era casualidad. Era la antesala de un movimiento que pronto sacudiría no solo a Israel, sino al mundo entero. El arrebatamiento y el caos mundial. Un día, sin advertencia, el mundo entero despertó en medio del mayor misterio de la historia. Millones de personas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Familias enteras se desvanecieron mientras cenaban. Aviones cayeron del cielo al quedarse sin pilotos. Autos chocaron en las carreteras porque sus conductores habían desaparecido. En hospitales, en escuelas, en plazas, en ciudades enteras, el grito fue el mismo. ¿Dónde están? Los medios de comunicación no tardaron en encender las alarmas. Imágenes de calles vacías, de ropa abandonada en sillas y camas, de bebés que habían desaparecido de sus cunas, se transmitían en vivo con horror. Era un caos global. La ciencia no tenía respuesta. Los gobiernos estaban en pánico. Los líderes religiosos que nunca creyeron en la profecía trataban de inventar explicaciones. Una invasión extraterrestre, un experimento fallido, incluso teorías de dimensiones paralelas. Pero los que conocían la Biblia sabían la verdad. El arrebatamiento había ocurrido. La profecía se cumplía exactamente como lo había escrito el apóstol Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. La iglesia había sido llevada. Los verdaderos creyentes ya no estaban. Y lo que quedaba era un mundo desolado, confundido y aterrorizado. En las calles, la desesperación se volvía incontrolable. Algunos se lanzaban al saqueo, otros al suicidio, muchos al llanto desesperado. La pérdida de millones de trabajadores, médicos, maestros, ingenieros y líderes creó un colapso inmediato en todos los sistemas. Los mercados financieros cayeron como nunca antes. Las cadenas de suministro se detuvieron, las guerras internas explotaron, la humanidad estaba de rodillas. En ese escenario, la figura de Adiel comenzó a destacar aún más. Los noticieros lo mostraban como una de las pocas voces de calma. Mientras los presidentes del mundo balbuceaban sin saber qué decir, Adiel apareció en televisión con un discurso claro y convincente. Habló de esperanza, de unidad, de reconstrucción. Dijo que la humanidad debía permanecer fuerte, que este evento misterioso podía ser el inicio de una nueva era para el planeta. Sus palabras no solo consolaban, también influenciaban. Parecía tener la respuesta que todos buscaban. Algunos líderes mundiales comenzaron a acercarse a él pidiendo consejo, rogando por una dirección en medio del caos. Y así, mientras millones lloraban la desaparición de sus seres queridos, el mundo estaba listo para entregarse a aquel que parecía tener el control. El arrebatamiento, en lugar de acercar a la humanidad a Dios, la preparaba para abrazar al hombre equivocado. Si crees que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, escribe en los comentarios: Señor, quiero estar preparado. Mientras tanto, en secreto, los rabinos de Jerusalén confirmaban lo que habían sospechado desde hacía años. Adiel era el hombre elegido para traer paz y construir el tercer templo. Su ascenso coincidía con el caos mundial, y para ellos eso era señal de que el tiempo había llegado. Lo que pocos comprendían era que todo formaba parte de un plan más oscuro. Satanás había preparado este momento durante siglos. Con la iglesia fuera del camino, ya no había resistencia espiritual. Ahora podía ejecutar su engaño más grande, levantar al anticristo como el salvador del mundo. El arrebatamiento no solo cambió la historia,
también abrió la puerta a la mayor dictadura espiritual y política jamás vista. Los que quedaron, confundidos y desesperados, pronto estarían dispuestos a aceptar cualquier solución, incluso si eso significaba entregar su libertad y su alma. El caos mundial era la antesala perfecta. Adiel, el hombre que había surgido del ejército, que había escalado en la política y que ahora se mostraba como un líder mundial, estaba a punto de convertirse en el único gobernante que la humanidad aceptaría sin resistencia. La tierra había perdido a millones de santos, pero había ganado a su falso Mesías, y lo peor estaba por comenzar. El pacto de paz con Israel y la reconstrucción del tercer templo, el caos mundial tras el arrebatamiento, había dejado a las naciones heridas, vulnerables y en un estado de incertidumbre total. Era el momento perfecto para que un hombre se levantara con la promesa de traer orden, y ese hombre era Adiel. Su nombre ya era conocido en todo el planeta. Su carisma, su elocuencia y su aparente sabiduría lo habían convertido en la figura más confiable en medio del desastre. Ahora, su mirada estaba puesta en un solo objetivo: lograr un pacto de paz histórico con Israel y el Medio Oriente. Por siglos, la paz en esa región había sido el sueño imposible. Guerras, conflictos religiosos, disputas por territorios y un odio ancestral habían hecho de Jerusalén el epicentro del dolor. Pero Adiel parecía tener la clave. Se presentó ante la ONU con un discurso que dejó al mundo sin aliento. Habló de unidad, de reconciliación y de un futuro donde judíos, musulmanes y cristianos podrían coexistir bajo un mismo acuerdo. Sus palabras fueron tan convincentes que incluso los enemigos de Israel estaban dispuestos a escucharlo. En pocos meses logró lo que ningún líder había conseguido antes: sentar en la misma mesa a las naciones enemigas de Israel y firmar un pacto de paz de 7 años. Fue presentado como el acuerdo que cambiaría la historia. Los noticieros lo llamaban el milagro diplomático. Multitudes lo aclamaban en las calles. Líderes mundiales lo exaltaban como el gran pacificador. Pero lo que parecía un triunfo político era, en realidad, el cumplimiento de una de las profecías más temidas en el libro de Daniel. El profeta había anunciado que en los últimos tiempos surgiría un gobernante que confirmaría un pacto con muchos por 7 años. Y aquel pacto sería la señal inequívoca de que el reloj profético estaba avanzando hacia su clímax. Adiel no lo sabía, o quizás sí, pero su firma había sellado el destino del mundo. El siguiente paso fue aún más sorprendente. En medio de los acuerdos, Adiel presentó un proyecto que estremeció al pueblo judío: la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Para los rabinos, aquello era la consumación de siglos de espera. El templo, destruido en el año 70 de Cristo, volvería a levantarse como símbolo de identidad y fe. Los preparativos comenzaron de inmediato. Sacerdotes fueron entrenados. Vestiduras sacerdotales fueron confeccionadas. Los utensilios sagrados, guardados por generaciones, salieron a la luz. La noticia recorrió el mundo entero. Mientras unos celebraban, otros veían con temor lo que ocurría. Los cristianos que aún conocían las Escrituras entendían que la reconstrucción del templo era una de las señales más claras de que el anticristo estaba tomando su lugar. Pero las multitudes, cegadas por el carisma de Adiel, lo aclamaban como el hombre que había logrado unir la fe y la política. Si crees que la reconstrucción del tercer templo es una señal profética del fin, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Las cámaras transmitían en vivo cada piedra que se colocaba. El mundo entero observaba cómo el monte del templo, lugar de conflicto por siglos, se transformaba en un santuario moderno. Los sacrificios, que habían estado suspendidos por casi 2 milenios, se preparaban para reiniciarse. La emoción en Israel era indescriptible.
Decían que, por fin, había llegado la era de paz y restauración, pero detrás de esa alegría se escondía el mayor engaño. La Biblia advertía que ese mismo templo sería profanado. El hombre que lo promovía no lo hacía para glorificar a Dios, sino para preparar el terreno de su propia exaltación. En pocos años, Adiel se sentaría en ese lugar santo, no como un servidor, sino como un Dios falso que exigiría adoración. El pacto de paz y la reconstrucción del tercer templo marcaron un antes y un después en la historia. El mundo creyó haber alcanzado la armonía, pero lo que realmente había comenzado era la última y más terrible etapa de la profecía bíblica. El escenario estaba listo. El anticristo había cumplido su parte, y lo que vendría a continuación sacudiría los cimientos de la humanidad. La revelación de la bestia y el dominio mundial. El pacto de paz había sido firmado. El tercer templo avanzaba en su construcción. El mundo entero celebraba lo que parecía ser la llegada de una nueva era. Pero, en lo profundo, algo oscuro estaba a punto de revelarse. Porque detrás de la sonrisa de Adiel, detrás de su mirada serena y de sus discursos de unidad, se escondía el misterio del mal que la Biblia había anunciado miles de años atrás, la revelación de la bestia. Por un tiempo, Adiel había jugado el papel del pacificador. Era el líder amado, el hombre que había traído estabilidad después del arrebatamiento, el que había logrado unir a las naciones enfrentadas. Pero el disfraz no duraría para siempre. La escritura es clara. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. Ese momento estaba llegando. Todo comenzó con un atentado inesperado. Durante un evento público en Jerusalén, Adiel fue herido gravemente. El mundo observó con angustia cuando los médicos declararon que no sobreviviría. Pero, de manera inexplicable, al tercer día, Adiel reapareció. Las cámaras lo mostraron caminando con firmeza como si nada hubiera pasado. Los médicos quedaron perplejos. Los seguidores enloquecieron. Los periódicos proclamaron el hombre que venció la muerte. Aquel milagro falso cambió todo. Multitudes comenzaron a adorarlo no solo como líder político, sino como un ser divino. Y fue entonces cuando su verdadero rostro salió a la luz. En un discurso transmitido en cadena mundial, Adiel se levantó en el tercer templo y proclamó que él era Dios. Lo que parecía blasfemia para unos, se convirtió en una verdad incuestionable para millones. El mundo entero lo aclamaba como la respuesta a todas sus plegarias. Ese día, la bestia quedó revelada. Ya no era Adiel, el político, ni el pacificador, ni el diplomático. Era el anticristo tomando su lugar en la historia, y con él un nuevo orden mundial comenzó a consolidarse. Las naciones, debilitadas por el caos, entregaron su soberanía. Los presidentes y reyes se inclinaban ante él, buscando su aprobación. La economía mundial, colapsada tras el arrebatamiento, encontró en Adiel un nuevo sistema, una moneda digital universal controlada desde Jerusalén. Los ejércitos, cansados de guerras interminables, se unieron bajo su mando, y los medios de comunicación lo exaltaban como el salvador definitivo. Si crees que este dominio global es una señal profética que ya comienza a cumplirse, escribe en los comentarios: «Solo Cristo es mi Señor». Pero detrás del control político y económico había un control espiritual aún más peligroso. El falso profeta, un líder religioso carismático, apareció para reforzar la adoración a Adiel. Hizo señales, milagros aparentes, y convenció a multitudes de que el hombre que se había levantado de la herida mortal era digno de adoración. Imágenes de Adiel comenzaron a colocarse en plazas, calles y templos alrededor del mundo,
y cualquiera que se negara a adorarlo era perseguido, encarcelado o ejecutado. La bestia había extendido su dominio. El mundo entero estaba bajo su control. Las voces de disidencia eran cada vez más pocas, porque la presión, el miedo y la manipulación eran insoportables. Los pocos que se resistían sabían que estaban enfrentando no solo a un hombre, sino a una maquinaria global impulsada por el mismo Satanás. El dominio mundial de Adiel no era un gobierno humano cualquiera. Era la consolidación del engaño más grande de todos los tiempos. La bestia se había revelado, y con ella el último capítulo de la historia comenzaba a escribirse. El escenario estaba listo. La adoración falsa se extendía como fuego. La economía estaba en manos de un solo hombre. La política mundial respondía a su voz. Y la religión global proclamaba que no había otro nombre digno de honra más que el suyo. Pero los que conocían las Escrituras sabían la verdad. Reconocían que lo que el mundo aplaudía era la antesala del juicio, porque la Biblia había sido clara. El anticristo tendría poder por un tiempo, pero su destino final ya estaba escrito. La revelación de la bestia y su dominio mundial no eran el final, sino el inicio del período más oscuro que la humanidad jamás experimentaría, la gran tribulación. La marca de la bestia, el 666 y el control absoluto. La revelación de la bestia había estremecido al mundo. Adiel ya no era visto solo como un líder político, sino como una figura divina, un ser casi inmortal que había desafiado la muerte. Su dominio se extendía sobre naciones, religiones y economías. Sin embargo, aún quedaba un paso más en su plan de control: marcar a cada ser humano en el planeta con un sello que revelara su lealtad. Esa marca sería conocida como el 666. El Apocalipsis lo había advertido con claridad, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Apocalipsis 13, 16, 18. La implementación de esta marca comenzó como una solución tecnológica. Se presentó al mundo como un sistema de identificación digital avanzado. Se decía que pondría fin al robo de identidad, que eliminaría el dinero en efectivo, que haría más seguras las transacciones y que garantizaría la estabilidad económica mundial. Muchos lo recibieron con entusiasmo. Pensaban que era el avance que siempre habían esperado. Pero pronto quedó claro que la marca no era opcional. Los gobiernos anunciaron que nadie podría comprar alimentos, recibir atención médica, viajar o trabajar sin ella. Aquellos que se negaban eran señalados como enemigos del progreso, como una amenaza para la sociedad. Multitudes corrían a implantar la marca en su mano derecha o en su frente. Los noticieros mostraban largas filas de personas aceptando el sello sin cuestionar su verdadero significado. Los templos del falso profeta se llenaban de fieles que alababan a la bestia y recibían la marca como un acto de adoración. Decían que era el símbolo de unidad global, la señal de que la humanidad por fin había alcanzado la paz. Pero en el mundo espiritual era un pacto de esclavitud. Era entregar el alma al enemigo a cambio de sobrevivir unos años más en la tierra. Si crees que nunca aceptarías la marca de la bestia, escribe en los comentarios: mi lealtad es solo a Cristo. Los que se resistían a recibir la marca enfrentaban las consecuencias más terribles. Eran excluidos de la economía, perseguidos por las autoridades, encarcelados y, en muchos casos, ejecutados públicamente. Se les llamaba rebeldes, fanáticos, enemigos de la humanidad.
pero en realidad eran los últimos testigos de la verdad. Eran aquellos que habían abierto los ojos y entendían que aceptar la marca significaba perder la eternidad. En las ciudades, la vigilancia era absoluta. Cámaras, drones y soldados controlaban cada rincón. Los mercados solo aceptaban pagos mediante la marca. Los hospitales negaban atención médica a los que no la tenían. Incluso el acceso al agua y la electricidad dependía de ella. Era un control total, un sistema en el que no había espacio para la disidencia. El mundo entero estaba atrapado en la red del anticristo. El 666 se convirtió en un símbolo omnipresente. Estaba en las pantallas, en los edificios, en los templos, en las monedas digitales. Cada vez que alguien lo veía, recordaba quién era el verdadero dueño de su vida. Ya no había libertad. La humanidad había entregado su alma al precio de un poco de comodidad y seguridad temporal. Y mientras millones adoraban a la bestia, los cielos se estremecían. Porque la Biblia advertía que aquellos que recibieran la marca beberían de la ira de Dios, que serían condenados eternamente. Lo que parecía un simple gesto económico era, en realidad, una decisión espiritual con consecuencias eternas. El 666 no era solo un número, era la firma del enemigo, la señal visible de que el mundo entero se había rendido ante Satanás. Y aunque muchos lo habían aceptado sin pensarlo, otros estaban dispuestos a resistir hasta la muerte. Ellos sabían que la eternidad valía más que cualquier privilegio terrenal. El control absoluto de la bestia había comenzado. Pero ese control no duraría para siempre, porque en los cielos el verdadero rey ya se preparaba para intervenir. La gran persecución y la resistencia de los fieles, la marca de la bestia, había sido impuesta. El 666 dominaba la economía, la política y la religión mundial. Pero en medio de ese control absoluto, todavía quedaban hombres y mujeres que se negaban a doblar sus rodillas ante la bestia. Ellos no habían aceptado la marca, preferían perderlo todo antes que entregar su alma. Y por esa razón, se convirtieron en el objetivo principal de la persecución más brutal de la historia. Las calles se llenaron de propaganda que los señalaba como terroristas espirituales. Los noticieros los acusaban de ser enemigos de la paz. Los gobiernos los presentaban como la causa de los desastres que aún azotaban la tierra. Y así, millones de personas fueron cazadas como animales, perseguidas en las ciudades y en los campos, entregadas por sus propios vecinos y familiares. El libro de Apocalipsis ya lo había anunciado, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. La bestia no solo quería obediencia, quería exterminar a todos los que se resistieran a su dominio. Las cárceles se llenaron de fieles que se negaban a negar el nombre de Cristo. Muchos fueron ejecutados en plazas públicas, transmitidos en vivo como advertencia para el resto del mundo. Los verdugos decían que era justicia, pero en el cielo esas muertes eran preciosas. Eran mártires, testigos del reino eterno, almas que habían decidido perder la vida terrenal para ganar la vida verdadera. Los pocos que lograban escapar se escondían en montañas, cuevas y bosques. Vivían sin recursos, alimentándose de lo que encontraban, sin poder comprar ni vender. Sus noches estaban llenas de temor, pero también de oración. Porque aunque el mundo los llamaba rebeldes, ellos sabían que eran el último remanente fiel al Dios verdadero. Si crees que permanecerás firme en la fe sin importar lo que venga, escribe en los comentarios: Señor, dame valor hasta el fin. La persecución no distinguía edades. Niños, jóvenes, ancianos, todos eran perseguidos si se descubrían sin la marca.
Familias enteras eran separadas, obligadas a elegir entre la vida temporal o la fidelidad eterna. Muchos caían bajo la presión, aceptando el 666 para salvarse. Pero otros permanecían firmes, incluso ante la tortura y la muerte. El falso profeta continuaba alimentando el odio. Decía que los que se resistían eran el obstáculo para alcanzar la paz mundial. Multitudes enloquecidas pedían su exterminio. Y así, la persecución se convirtió en un espectáculo global. El mundo aplaudía la sangre de los fieles, convencido de que era un sacrificio necesario para mantener la supuesta unidad. Pero los cielos no permanecían en silencio. Los ángeles observaban. Las copas de la ira de Dios comenzaban a prepararse. Y cada lágrima de los perseguidos, cada grito de dolor, cada oración desesperada era registrada en el trono celestial. Porque el Señor había prometido que vengaría la sangre de sus santos. La gran persecución no solo probaba la fe, también revelaba el verdadero carácter de la humanidad. Muchos mostraban su crueldad, disfrutando del sufrimiento ajeno, pero otros, en secreto, ayudaban a los perseguidos, escondiéndolos, compartiendo pan, arriesgando sus propias vidas por amor. En medio de la oscuridad, la luz del Evangelio aún brillaba en corazones dispuestos a resistir. El mundo celebraba la aparente victoria de la bestia, pero en realidad, cada mártir levantaba un clamor más fuerte en el cielo. Y pronto, ese clamor recibiría respuesta. Porque la Escritura dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. La gran persecución era dura, despiadada, insoportable a los ojos humanos, pero era también el escenario donde brillaba la fe más pura, la resistencia más auténtica y la esperanza más inquebrantable. El enemigo creía que había derrotado a los fieles, pero en realidad, cada gota de sangre derramada se convertía en semilla de victoria eterna. El derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. El mundo había creído que la bestia gobernaba sin oposición. Los ejércitos la obedecían, las naciones se inclinaban, y los fieles eran perseguidos hasta la muerte. Parecía que la oscuridad había ganado la batalla, pero el cielo no permanecía en silencio. Había llegado el tiempo del juicio y las copas de la ira de Dios estaban listas para ser derramadas sobre la tierra. Un ángel poderoso se levantó en el cielo y proclamó con voz de trueno, «Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». Apocalipsis 16:1. Y entonces comenzaron a manifestarse los juicios más terribles jamás vistos por la humanidad. La primera copa trajo llagas dolorosas sobre todos los que habían aceptado la marca de la bestia. La piel de millones se cubrió de úlceras incurables. Los poderosos que antes se habían burlado de los fieles, ahora gritaban de dolor, sin encontrar alivio. La segunda copa transformó los mares en sangre como de muerto, y todo ser viviente en el mar murió. El comercio marítimo se detuvo, las costas se llenaron de cadáveres de peces y ballenas, y el hedor inundó las ciudades portuarias. La riqueza de las naciones comenzó a desmoronarse. La tercera copa convirtió los ríos y las fuentes de agua en sangre. La humanidad, que había perseguido y derramado la sangre de los santos, ahora bebía sangre. El ángel de las aguas proclamó, «Justo eres tú, Señor, porque han derramado la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre». Apocalipsis 16:6. Escribe en los comentarios, «Señor, quiero estar firme cuando venga tu justicia». Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas y mantienes viva tu fe. La cuarta copa fue derramada sobre el sol, y el calor abrasador quemaba a los hombres con fuego. Las ciudades se convertían en hornos,
los campos en desiertos, y la humanidad sufría bajo un calor insoportable. En lugar de arrepentirse, maldecían el nombre de Dios. La quinta copa trajo tinieblas sobre el reino de la bestia. Una oscuridad densa cubrió las ciudades. No era una simple falta de luz, era un terror espiritual que paralizaba a los hombres. Mordían sus lenguas de dolor, llenos de angustia y desesperación. La sexta copa secó el gran río Éufrates, preparando el camino para los reyes del oriente. Demonios semejantes a ranas salieron a engañar a los gobernantes, reuniéndolos para la gran guerra del Armagedón. Las naciones engañadas por la bestia se preparaban para enfrentar al mismo Dios Todopoderoso. Y finalmente, la séptima copa fue derramada en el aire y una voz desde el trono proclamó: «Hecho está». Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto como nunca antes se había visto. Las ciudades de las naciones cayeron, las islas desaparecieron y montañas enteras se derrumbaron. Del cielo cayó un granizo gigantesco, cada piedra pesando más de 30 kilos, destruyendo todo a su paso. El mundo, que antes celebraba el poder de la bestia, ahora temblaba bajo la ira del Creador. El juicio había llegado porque los hombres rechazaron la gracia, persiguieron a los santos y adoraron al falso Cristo. La humanidad, endurecida por el pecado, en lugar de clamar por misericordia, levantaba puños contra el cielo. Esa rebeldía solo confirmaba que la justicia de Dios era necesaria y justa. En medio de tanta devastación, los fieles perseguidos encontraron consuelo. Ellos sabían que aquel que había prometido vengar su sangre estaba cumpliendo su palabra. El cielo respondía al clamor de los mártires, y la tierra experimentaba lo que significa vivir sin la cobertura del Altísimo. La ira de Dios no era un capricho, era la consecuencia de siglos de rechazo, maldad e idolatría. El Señor había sido paciente, ofreciendo gracia y salvación, pero los hombres habían elegido la bestia, habían adorado la mentira y habían amado las tinieblas más que la luz. Ahora recibían el fruto de sus decisiones. El derramamiento de la ira de Dios marcaba el principio del fin. La bestia aún tenía ejércitos, pero su poder comenzaba a desmoronarse. El mundo, quebrado por las plagas, se preparaba sin saberlo para la confrontación final. El regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. El regreso glorioso de Jesucristo y la derrota de la bestia, las naciones, estaban reunidas para la gran batalla. Los ejércitos de la bestia se extendían como un mar interminable, preparados para pelear contra el mismo Dios. El valle de Armagedón se convirtió en el escenario de la confrontación final. Las multitudes rugían, convencidas de que la bestia y el falso profeta les darían la victoria. Todo el mundo esperaba el desenlace, pero lo que ocurrió nadie lo pudo detener. Los cielos se abrieron, un resplandor majestuoso atravesó la oscuridad y apareció aquel que había sido anunciado desde la eternidad. Jesús, el Hijo de Dios, venía montado en un caballo blanco, con vestiduras teñidas en sangre y una corona de muchas diademas sobre su cabeza. Sus ojos brillaban como fuego, y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. En su muslo estaba escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ejércitos celestiales lo seguían, vestidos de lino fino, blanco y limpio, montados también en caballos blancos. Era el ejército del cielo descendiendo para ejecutar justicia. El poder de Cristo no necesitaba armas humanas, porque su sola palabra era suficiente para derribar a reyes y principados. Si crees en el regreso de Jesucristo como Rey victorioso, escribe en los comentarios: Amén, ven Señor Jesús. Esto fortalecerá tu fe y hará que más personas conozcan este mensaje.
La bestia levantó sus ejércitos con arrogancia, creyendo que podía desafiar al Todopoderoso. Pero la confrontación fue breve. Con una sola palabra de Cristo, las naciones se estremecieron. Los reyes cayeron y los ejércitos que parecían invencibles fueron derrotados en un instante. El poder humano no podía resistir al poder eterno del Cordero. El falso profeta, que había engañado al mundo con señales y prodigios, fue capturado junto con la bestia. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Así terminó el gobierno de la mentira, el engaño y la blasfemia. Los ejércitos que los habían seguido fueron consumidos. Los buitres del cielo se saciaron con la carne de los caídos, cumpliendo la palabra profética anunciada siglos antes. El mundo, que había confiado en el poder de la bestia, ahora contemplaba la derrota más humillante de la historia, y mientras la tierra quedaba en ruinas, el cielo celebraba. Millones de ángeles entonaban cánticos de victoria, proclamando que el Cordero había vencido. El clamor de los mártires finalmente recibía respuesta. El reino de Cristo comenzaba a manifestarse en gloria. El Apocalipsis lo describe así: «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». Apocalipsis 19:11. Esta no era una visión simbólica, era la manifestación real del Rey que viene a gobernar con vara de hierro. El regreso de Jesús no solo fue la derrota de la bestia, sino también el cumplimiento de todas las promesas. El Mesías que fue rechazado, el Cordero que fue crucificado, regresaba ahora como león conquistador. El humilde Nazareno se revelaba como Señor Supremo, y ninguna fuerza en la tierra ni en el cielo podía resistir su autoridad. Los fieles que habían muerto en la persecución fueron vindicados. Sus lágrimas se transformaron en gloria, sus sufrimientos en recompensa eterna, porque el Rey venía con ellos para establecer un reino de justicia y paz. La tierra esperaba juicio, pero para los fieles este regreso significaba esperanza. Significaba el fin del dolor, el fin de la persecución, el fin del dominio del mal. Cristo venía a restaurar lo que el pecado había destruido, a gobernar con justicia perfecta y a traer la verdadera paz que el mundo jamás pudo alcanzar. El valle de Armagedón, antes teñido de sangre, ahora se convertía en testimonio de que el poder humano no es nada frente al poder divino. El rugido de la bestia fue silenciado para siempre, y la voz del Rey Eterno se escuchó como un trueno que declaraba: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». El regreso glorioso de Jesucristo no fue un mito ni una historia lejana. Fue la consumación del plan eterno de Dios. Y aquel que un día vino como siervo, regresó como soberano. La bestia cayó. El falso profeta fue derrotado y Satanás mismo sería pronto encadenado, porque al final el bien siempre vence al mal, la luz siempre vence a las tinieblas y Cristo siempre vence a la bestia.